안녕하십니까? ¿Cómo están? 반갑습니다. Mucho 되게 gusto. 오랜만에 온 것 같습니다. Parece que vine después de mucho tiempo. 오늘 성경 말씀 읽겠습니다. Vamos a leer la palabra de la Biblia. 마가복음 제15장 있는 말씀입니다. Es San Marco capítulo 15. 15장 21절. Es el 15. Leeremos desde el 21. 그래서 15장 21절부터 Vamos a leer desde el 15, 21. 찾으셨으면 Si han encontrado, yo voy a leer. 자꾸 성경 잘못 찾습니다. 딴 데가 자꾸 나옵니다. 찾으셨으면 제가 Si han encontrado, yo voy a leer. 마침 알렉산더 루포와 아빈 구레네 Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, 저희가 그를 padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. 예수를 끌고 골고다라 하는 곳 번역하면 Y le 해골. llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. 모략탄 포도주를 주었으나 예수께서 Y 받지 le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. 십자가에 못 박고 옷을 나눌 수 Cuando 누가 le 그를 hubieron 그렇게 crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. 그때에 제3시가 되어 십자가에 못 박으니라. Era la hora tercera cuando le 그 위에 있는 crucificaron. 죄패는 유대인의 왕이라 썼고 Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. 강도 둘을 예수 함께 십자가에 못 박으니 하나는 그 Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. 어떤 사본에 불법자와 함께 인정을 Y se cumplió 할 la 벌 escritura 받았던 que dice, 사람이었느니라. y fue contado con los inicuos. 지나가는 자들은 Y los 자기 que 머리를 pasaban 흔들고 le 예수를 injuriaban, 모욕하는데 meneando la 아, cabeza y 성전을 diciendo, 긁고 va, 사고를 치는 tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. 자야. 내가 너를 구원하여 Sálvate a 십자가에서 ti 내려오라 mismo 하고 y desciende de la cruz. 또 그와 같이 De esta 대제사장들도 manera, 서기관과 함께 también 희롱하며 los 서로 principales 말하며 저가 나무를 sacerdotes, 구원하여 세상을 escarneciendo, 구원할 수 없다. se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. 이스라엘 왕 El 그리스도가 지금 Cristo, 십자가에 el Rey de 내려와 우리를 Israel, 보고 믿기를 descienda ahora 시작하면 de la cruz 함께 para 십자가에 que 못 박힌 veamos 자들도 y 예수를 creamos. 모욕하더라. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. 제6시가 되면 Cuando vino la hora 어둠이 sexta, 계속 hubo 가시더라. tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 제9시에 예수께서 크게 Y a la hora novena 소리치시되 Jesús clamó a gran voz diciendo, 라마 사박다니 Eloi, 하시니 Eloi, 이를 번역하면 나의 lama 하나님, 나의 sabactani, 하나님, 어찌 que 나를 traducido es 버리셨나이까. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo
se rasgó en dos, de arriba abajo. 예수를 향했었던 백부장이 그렇게 운명하시며 보고 가로되 이 사람은 Y el 진실로 centurión que 하나님의 estaba 아들이었도다. frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. 멀리서 바라보는 여자들도 También había 있는데 algunas 그중에 mujeres 막달라 mirando de 마리아와 또 lejos, 작은 entre las 야고보와 cuales 요새 estaban 어머니 María 마리아 또 Magdalena, 살로메가 María la 있었으니 madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, 이런 예수께서 갈릴리에 계실 때 quienes 쫓아 cuando él 생기는 estaba en 또 Galilea 이후에도 예수와 le 함께 seguían 예루살렘에 y 올라간 le 여자가 servían, y 많이 otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. 이날은 예비일 곧 Cuando llegó 안식일 la noche, 전날이므로 처음 porque era la 들었을 때에 preparación, es decir, la víspera del día de reposo, 아리마대 사람 요셉이 José 와서 de 다른 무리 빌라 Arimatea, 곁에 들어가 예수의 miembro 시체를 noble 달라 del 하니 concilio, 이 que 사람 también 존귀한 esperaba el 통역원이요 reino de 하나님 Dios, vino 나라를 y entró 기다리는 자라. osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. 빌라도는 예수께서 벌써 죽었을까 하고 Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir el centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Hasta aquí vamos a leer. ¿Cómo están, hermanos? Durante la semana pasada he ido a Israel. Fui primeramente a la cantada de Estados Unidos y de Estados Unidos fui a Israel, la cantata de Estados Unidos. Realmente tuvimos momentos inolvidables. Comúnmente en Estados Unidos, lugares de 5.000, 7.000 asientos habían alquilado. Mucha gente había venido a la cantata. También, antes de la cantata, habíamos invitado a los pastores nada más. Máximo eran 400, mínimo 200, 300. Muchos pastores se habían reunido. ¿A qué me refiero yo? Aunque sea un niño de 3 años, sabe que Jesús murió por nuestro pecado. Si Jesús murió por nuestro pecado, nuestro pecado debería ser perdonado. ¿Será que Jesús murió y nuestro pecado ha sido perdonado? Ese punto. Realmente muchos cristianos del mundo entero no conocen ello. A pesar de que dice que Jesús murió por nuestro pecado, piden el perdón del pecado, lloran, y hay mucho de ello. En esta ocasión nosotros tuvimos en Israel la celebración de los lazos bilaterales con Israel de 60 años. Hace 60 años se ha iniciado la misión Buenas Nuevas. Durante los 60 años, creo que lo que más mencioné fue ahora la muerte de Jesús. Hoy en día no hay nadie que no sepa acerca de la muerte de Jesús. En caso que, si Jesús murió por nuestro pecado, deberíamos de quedar como pecadores, pero hemos obtenido el perdón del pecado. Un amigo de mi padre, él tenía una librería delante de la escuela de Sonsan.
Y a veces, padre, necesito un cuaderno, le digo a mi papá. No tengo dinero, ¿qué hacemos? Ve a la librería y dile al Señor que papi pide por ti. Y a veces pensaba, ¿qué pasa si el Señor no me da? Pero ese Señor sabe que mi papá, yo soy hijo de mi papá. Y entonces el dueño de la librería me da el cuaderno. Yo no sabía si mi papá pagó, sí o no eso. Y yo no podía sentirme como libre cuando pasaba delante de la librería. Padre, me falta cuaderno de nuevo. La vez pasada, cuando le pagué lo que debías del cuaderno, pagué de antemano 2 cuadernos. Pídele. Él era muy amigo con mi papá. Yo, obviamente, soy más cercano con el dinero más que ese señor. Realmente iba a sentir libertad si iba con el dinero, pero no me sentía libre sin dinero. La vez pasada le pagué lo que debías y de antemano pagué el dinero por lo que tú usarías. Entonces le digo al Señor, Señor, vine para comprar cuaderno. Papá dice que pagó y me dice que yo lleve. Sí, lleva. Entonces yo tenía que elegir y traer. No me sentía ni mal, no me sentía apenado tampoco. En caso que, a pesar de que mi papá pagó, ¿por qué razón me voy a sentir mal cuando yo lleve el cuaderno? Por ejemplo, no sé si este ejemplo ahora ustedes lo entienden. Jesús dice que murió por nuestro pecado. En la Biblia aparece, Jesús murió por nuestro pecado en la cruz. Si volvemos a pagar, no hace falta que volvamos a pagar. Ya ha pagado toda la paga de nuestro pecado. Fríamente hablando, hemos cometido el pecado. Jesús ya pagó toda la paga de nuestro pecado. Y es como que no hayamos cometido pecado. Y exactamente la Biblia nos dice cuál es el problema. Muchos cristianos en las iglesias cristianas dicen que Jesús murió en la cruz. En la casa ponen la cruz de Jesús crucificado. A pesar de que ponen todo ello, ellos dicen que son pecadores. Entonces, Jesús muriendo en la cruz no pudo perdonar nuestro pecado. Entonces Jesús ha fracasado. No hay razón para que Jesús fracase. Él perdonó nuestro pecado. En muchas iglesias hoy en día enseñan los pastores de que somos pecadores. Yo en el año 1962 iba a la iglesia presbiteriana. Discúlpenme, en el año 1950 tuvimos la guerra el 25 de junio. La guerra era muy miserable. Kim Il-sung, hoy en día, los izquierdistas dicen que nosotros atacamos al norte. ¿Cómo ellos no se sonrojan? Son unos sinvergüenzas. Después de 3 días, Corea del Sur fue cautivado y hasta Gyeongsang-budo vinieron los de Corea del Norte hasta allí. Una vez, en Alemania, me encontré con un coreano del norte. Mucho gusto, vino del norte. Yo vine del sur. Empezamos a hablar y le di el libro secreto de perdón del pecado de nacimiento. No recibió el libro, hablaba de política. Y yo le dije, no hablemos de política, le dije, viniéndolo de Corea del Norte. Ellos comieron nuestro cerdito a que mi madre crió con mucho cariño. Sí, vinieron con la pistola y mi madre le empujaba y al final le dispararon a los cerdos. Cuando disparó, ahora los crías se reunieron
Y cuando la madre cayó, los crías se escapaban. 내가 그 돼지를 어떻게 위로할 수가 없었어. Yo no podía consolar al 돼지 말도 cerdo. 모르고. Tampoco conocía el idioma del cerdo. 거나 국물 좀밖에 안 줘. Sí, ellos comieron toda la carne y nos dieron un poquito de caldo. 이야기하지 말자. No hablemos de política. Hemos venido de lejos. No, hablemos de algo mejor, le dije. Hablemos de Jesús, le dije a él. 이야기가 안 되더라고요. Pero no podíamos hablar. 제3체가 나는 선물로 줬어. Le di el libro de secreto de perdón de pecado, no nacimiento. No quería recibir, pero le regalé. 동족의 손에서 받아라. Ah, somos de una nación, por favor, recibe. Y él recibió luego. No sé cuánto haya leído. 사실 Verdaderamente, 우리는 전쟁 때 너무 비참하게 살았거든요. hemos vivido de manera miserable en la guerra. 저는 Yo 어머니가 돌아가시는 걸 봐. he visto como mi madre falleció, como mi padre falleció, como mi hermano murió, como nuestra hermana. Y hemos visto los 4 cómo habían fallecido. 세상에 죽음만큼 슬픈 No hay algo más triste que la muerte. 그 사랑받으신 어머니가 Y mi madre amada, 또 시원 안 돼. cuando dejó de respirar, 내가 와 있어도 와 있는 줄 모르시더라. estaba con ella, pero ella no sabía de que yo estaba al lado de ella. 그때 7살이었는데 En ese momento tenía yo 7 años. 뭐라고 잘 형용을 할 수 없어. No sé cómo poder expresar eso. 한 달 만에 형님 군대 가시고 Después de un mes, mi hermano fue al 아버지 cuartel. 전쟁 뒷받침하는 무기 나올 Mi 거니까 padre tuvo que transportar los armamentos y 형님 세 분이 fue 없는데 para patrocinar la guerra. Y no estaba mi madre, padre, hermano mayor, estaba la hermana mayor de 15, 13, yo tenía 7 y mi hermano menor 4. 어머니가 세상을 Mi madre falleció 내 인생에 얼마나 큰 문제를 가지고 왔는지 몰라. y había traído un gran problema en mi vida. 예수님의 죽음은 La muerte de Jesús era distinto a la muerte de mi madre. 예수 나를 죄에서 건지기 Jesús 죽으셨어. murió para rescatarme del pecado. 예수님 그 십자가의 고통을 하시면서 Jesús sufriendo en la cruz, 그 십자가에 매달려서 여러 시간을 그 비참한 estando 고통 sobre la cruz, había sufrido durante horas. 예수님이 마다하지 아니하시고 그 고통을 당했습니다. Jesús no rechazó, sino que aceptó el 나 같은 dolor. 더러운 인간을 Un hombre sucio como yo para salvarlo, 내 죄를 사시려고 para perdonarme mi pecado. En lugar de mi 십자가에 피 pecado, 흘리고 murió derramando la sangre en la cruz. 한 번도 예수님 사진을 Jamás. 봤지만 Aunque hemos visto la 십자가 얼마나 foto de Jesús, cuánto sufrimiento habrá tenido en la cruz. Aunque teóricamente lo sabemos, no lo hemos visto con los ojos. 그게 얼마나 고통스럽겠어요. Imagínense, varias horas tuvo que estar colgado en la cruz, cuánto dolor hubiera tenido. Y con la corona de la espina y su mano sobre los clavos, cuánto dolor habrá tenido. 그 십자가를 지셔야 했습니다. ¿Por qué tuvo que sujetar esa cruz? ¿Por qué tuvo que padecer el sufrimiento? ¿Por qué tuvo que derramar la sangre? ¿Y por qué tuvo que dejar de respirar? 우리 죄를 위해서 Por nuestro pecado. 성경은 그렇게 말합니다. Así lo dice la Biblia. 자, 오늘 많은 사람이 교회를 다니면서 Hoy en día, mucha gente para ir a la iglesia, ¿qué es lo que dice? 주 죄인입니다라고 말합니다. Señor, soy pecador. 예수님 우리 죄를 위해 죽었는데 죄인이라면 죄를 위해 Y Jesús murió por nuestro 죽었다는 pecado. 이야기인데 Realmente podemos decir que Jesús murió sin sentido alguno. 주님을 모욕하는 이야기 또 어디에 Si 있겠습니까? tiene uno pecado, significa que sería vano la muerte. ¿No habría algo más insultante que ello? ¿Un insulto más grande que ello? Qué pena. Todas las iglesias dicen eso. 성경을 읽었습니다. Realmente leí la Biblia. 아무것도 ¿Qué es lo que sé? Yo no sé nada. 내가 성경만 더 잘 안다면 이렇게 저렇게 말할 수 Si 있는데 supieses más que la Biblia, podría cuestionar diciendo esto y aquello, pero yo no sé. Y lo único que hice fue creer únicamente en la Biblia. Esta palabra se refiere a la muerte de Jesús que murió por nosotros. ¿Por qué Jesús debía morir por nuestro pecado? ¿Por qué Jesús debía derramar la sangre? ¿Por qué debía de padecer el sufrimiento?
Que si Jesús no padece el 그 저주가 sufrimiento, 우리에게 오기 esa maldición 때문에 viene hacia 그래서 nosotros. 우리에게 오는 저주를 미리 Y 먼저 esa maldición que viene hacia 받아서 nosotros, primeramente debía recibirlo. 거짓말하고 El mentir, 도둑질하고 el 악하고 robar, 그런 el 우리 ser 그들을 malo, 벗어나게 하시려고 para hacernos despojar de ello. Él se crucificó en la cruz. 여러분, 그 십자가를 Después de 지게 ello, 어떤 큰 죄가 하나 있는데 hay un gran pecado. 예수님 십자가에 못 박혀 Jesucristo muriendo crucificado. 죄인이라고 한다면 Si uno dice que uno es pecador y que no pudo lavar Jesús el pecado, eso viene a ser un pecado mucho más grande que el que haya crucificado a Jesús. Es menospreciar la cruz de Jesús, es negar la cruz de Jesús. 가슴 아픈 거. Algo más doloroso es difícil luchar. 오늘 이 시간에 서울의 수많은 En esta hora en Seúl, 교회가 miles de iglesias dicen tener servicio ante 우리가 Dios. 뭐라고 기도하는지 아십니까? ¿Saben cómo ellos oran? 주여 죄인입니다라고 Señor, 기도합니다. somos pecadores. 그 말은 다르게 Aquella palabra. 번역하면 Si por otra palabra, 예수님이 실패했습니다라고 Señor, 하는데 usted ha 그게 fracasado. 말이 되느냐, 아니냐, 이게. ¿eso tendría sentido? 예수님 무엇 때문에 피 흘렸습니까? ¿Por qué razón Jesús derramó la sangre? 왜 피 흘렸는데 Derramó la sangre por nuestro pecado, para perdonar nuestro pecado, murió en lugar de nosotros. Y si seguimos como pecadores, sin poder ser lavados, Jesús fracasó. 저는 매일 이것 때문에 싸워요. Todos los días peleo por ello, 어느 목사님을 만나든 sea con el pastor con quien me encuentre. Vaya a Estados Unidos, vaya a Alemania, venga a Corea, sí, vaya a Daejeon, a Busan. Con quien me encontraba peleaba. 어떻게 ¿Cómo es que 죄인인 건 맞지만 es cierto que somos pecadores 예수 우리 antes de que 죄를 Jesús se haya 대신 crucificado? 벌 Pero en lugar de 받은 nosotros recibió el castigo, 어떻게 murió por 우리가 nosotros. 죄인이냐? ¿Y cómo podemos seguir siendo pecadores? 그냥 들을 때 뭐 Cuando simplemente oímos, 가슴이 저리 parece que somos pecadores, pero cuando oímos nos duele el corazón. 십자가를 Jesús, 분수가 있고 uno insulta la cruz de Jesús, pero no tiene límite. 분수가 있고 Realmente menosprecia la cruz del Señor y es el colmo. Y esa muerte de Jesús, realmente no lo reconoce, pero es hasta el colmo. ¿Cómo es que crucificándose Él murió por nosotros y uno sigue diciendo que es pecador? 이번에 En esta ocasión, una persona 우리 비난하면서 이스라엘에 가서 사온 돈으로 산 매수했다 그렇게 그걸 올려. él nos criticó y dijo que nosotros compramos a la gente yendo a Israel. 우리 그 장로님 그쪽 연락이 금방 지우고 내리긴 내렸더라고. El anciano lo llamó y él borró eso. 우리가 돈으로 사람을 매수해 말도 안 돼. Absurdo que compremos a alguien con dinero. 제가 이번에 가서 만난 분들은 Con las personas con quien me encontré en esta ocasión, 나 라피님 ese rabino Yonah, 그분은 지난번에 갔을 때 cuando me fui, 우리 한 시간 정도 이야기하려고 생각. pensamos hablar como durante 1 hora. 이야기하다 보니 5시간. Mientras que hablamos durante 5 horas. 저는 그분에게 제가 어떻게 죄 사함을 감동을 했어요. Yo le testifiqué cómo obtuve el perdón del pecado a él. 깜짝 놀랐어요. Él se asustó en gran manera. 나 정말 가까운 친구가 됐어요. Nos convertimos en un amigo muy 한국에 cercano. 일주일 동안 계셨고 Durante 1 semana estuvo en Corea. 이번에 갈 때 저를 정말 Cuando 극진히 대접해 Fui, él me ha tratado 가족들이 con 다 집회에 참석했고 todo, realmente cariño, y toda la familia estuvo en la campaña. 얼마나 Vamos a trabajar adelante juntos. No se imaginan cuánto agradecido me 하나님이 우리 가운데 sentía. 일하는데 놀라웠어요. Dios trabaja en medio de nosotros y era maravilloso. 우리가 Nosotros 거기에 allí, 3,500명, 4,000여 명씩 모이는 장소에서 en un lugar donde se reunían 3.500, 4.000 personas, realizamos la campaña durante 3 días. 거기 이제 우리가 예배 그 시간이 음악회로 모이기 때문에 Nos reunimos en el momento del concierto 정말 음악을 했어요. y el coro Gracias había hecho el concierto musical.
hemos preparado muchas canciones de Israel. 정말 Ellos realmente se conmovían. 그런 내가 나가서 1시간 정도 Yo fui y durante 1 hora había predicado el mensaje. 다 자세히 다 전하지 못하지만 No podía predicar todo de manera tallada. 그게 연계돼서 Ahora 이제 esto se 기독교 conectó 지도자들이 왔어요. y vinieron muchos líderes cristianos. 이스라엘이나 이제 그다음에 그 이티오피아는 Vinieron personas de Israel, Etiopía. 이티오피아는 자기를 그 Etiopía. 검은 유대인이라고 해요. Ellos dicen que son judíos negros 왜냐하면 porque 그 이티오피아 사람 그 las 구스네 personas de Etiopía, el eunuco de Etiopía, 여왕이 la reina de Etiopía, en el periodo de Salomón, visitó a Salomón. 아기를 솔로몬 왕의 아기를 가지고 임신해서 왔는데 Ella vino ahora en el vientre con el hijo de Salomón. 자기는 검은 유대인. Los judíos, ellos dicen que son judíos con color. 이제 그분들 그 지도자들 Entonces, 이야기를 해요. nos encontramos con muchos líderes, 또 정신들도 많아. como también 많은 정신들도 nos encontramos con el alcalde de Jerusalén y con muchos políticos, 지도자 대사 여러 muchos 분들을 líderes religiosos, embajadores. 호텔에서 Justamente estaba el hotel y en el hotel, 해줬어. de manera gratuita, me dijeron que cuanto sea lo use. 잘 모르는데 왜 그런지. Bien, no sé por qué ellos ofrecieron, 하여튼 제가 pero en fin. 호텔 정말 좋은 호텔에 그때 그 무료로 받았다고. Ay, gratuitamente le dije que, bueno, recibimos el servicio. En 2 ocasiones pude usar el hotel. También cuando ahora 근데 내가 nos dedicamos a la música. Y hay una cosa que yo puedo decir. 예수님의 죽음이 La muerte de Jesucristo, 헛됐다면 si hubiese sido vano, 내가 뭐 하려고 예수 믿습니까? ¿para qué voy a creer en Jesús 이제도 못 사했다면. si no hubiese podido ni lavar mi pecado? 보니까 Cuando yo veo la Biblia, 예수의 죽음으로 mediante la muerte, Jesús, nuestro 명백하게 pecado, perfectamente fue perdonado. 성경에 밤새도록 얘기할 수 Si hablamos acerca de ello, hasta la madrugada, continuamente yo podría platicar. Especialmente en 1 Corintios capítulo 6, detalladamente lo va explicando. 6장 10절에 뭐라고 되어 En el 6:10, ¿cómo está escrito? 도적이나 탐나는 자 Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 11절에 El 11. 너희 중에 이와 같은 자들이 Y 있더니 esto dirá a algunos: 주 예수 그리스도의 mas ya 이름과 habéis sido 우리 하나님 lavados, 성령 ya habéis sido 안에서 santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús 시선과 거룩함과 y por el 오롯하심 Espíritu 얻었느니라. de nuestro Dios. 자, 여러분 예수님 Señores, 죽으신 게 중요한 이유는 la razón por la cual es importante de que Jesús haya muerto en la cruz 우리 죄가 씻어졌기 때문에 es 중요하지. porque nuestro pecado, sí, Él murió por nuestro 우리 죄를 pecado. 못 씻었다면 Si no hubiese podido lavar nuestro pecado a pesar de que murió en la cruz, 우리가 무슨 상관이? esa cruz, ¿qué tendría que ver con nosotros? 그 예수님이 그냥 El Señor 우리 죄도 못 Jesús 씻은 십자가에 못 박힌 그런 바보겠습니까? ¿Sería un tonto que se crucifica en la cruz sin poder lavar nuestro pecado? 아닙니다. ¡No! 십자가에서 우리 죄를 위해 죽었으면 성경은 명백히 얘기합니다. Murió en la cruz por nuestro pecado, claramente en la Biblia lo dice. 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 Aquí dice: y eras algunos, 예수 그리스도 mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. 여러분 이게 박옥수 목사 말 같으면 Si 거짓말이거나 잘못될 수 fuese 있지만 palabra del pastor Supar, pudiese ser mentira o yo 성경에는 pudiese 하나님 cometer 말씀 un 잘못될 error, 수가 있습니까? pero es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. 거짓말일 수 Puede 있어요. equivocarse, puede ser 죄가 mentira, 남아있을 수 puede 있어요. quedar una pizca de nuestro pecado en nosotros. 없습니다. ¡No! 이 성경에 분명히 Claramente en esta Biblia lo explica. Hoy en día mucha gente los domingos 그
Ellos dicen que son pecadores. Ahora no pueden pisotear tanto la cruz de Jesús porque dice que no ha podido lavar nuestro pecado. Están insultando, menospreciando a Jesús. Yo, leyendo la Biblia, antes de conocer esta Biblia, yo también fui a la iglesia presbiteriana, siempre aprendí de que era pecador y siempre yo decía que era pecador. Pero, el pastor estaba predicando mal. Jesús nos dice justo a nosotros. Él nos dice santo a nosotros. Él dice que nos lavó. ¿Por qué uno tiene que decir que es pecador? No entiendo. Y durante los 60 años, todos los días peleaba. No somos pecadores. Sí, fue ahora castigado en la cruz por nuestro pecado. Mi padre fue a la librería de su amigo y él pagó ahora los cuadernos que yo compré por garantía. Cuando él pagó por mis cuadernos, no recibió ahora el vuelto, sino que dijo, deja. El Señor es amigo de mi papá. Sí, cuando venga mi hijo de nuevo le puedes dar otro. Ahora de antemano pagó por mí. Anteriormente había debido para comprar. Mi padre pagó de antemano. Entonces yo tengo que tener vergüenza, tengo que titubear. No, para nada para comprar libros. No hace falta que yo actúe así. Señor, ¿cierto que mi padre pagó? ¿Él pagó? Sí, tu padre pagó. Gracias, ya llevo. Me siento libre. Soy limpio. Es preciso. El Señor Jesucristo, como mi Padre paga por mi cuaderno, pagó por completo por nuestro pecado. Obviamente somos justos y ahora estamos seguros, no hay razón para negarlo. La Biblia no solamente allí menciona esto. En Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado y están... Ahora, claramente uno es pecador. Cuando vemos en la Biblia, en el 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién nos dice justos? Dios. Yo absolutamente nada hice, pero gratuitamente, porque Jesús me redimió. ¡Ey, Oxo! Fuiste lavado. Eres justo. Eres santo. Así dice la Biblia. Dios dice. Hoy en día cuando me encuentro con la gente, nos dice que somos secta. ¿Por qué? Porque decimos que por la sangre de la cruz fuimos lavados. Somos pecadores. ¿Cómo vamos a decir que somos justos? Absurdo. Absurdo. Ustedes también anteriormente dijeron eso, ¿verdad? ¿Correcto? Sí. Ustedes decían que era pecador, pero oyendo la palabra del pastor Oxupar entendieron que fueron perdonados. Entonces sienten agradecimiento hacia el pastor Oxupar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿están más agradecidos al pastor Oxupar o a Jesucristo? ¿Pastor Oxupar o a Jesús? Exactamente, por favor. Deben decir Jesús. No deben decir, estamos agradecidos al pastor porque estoy yo aquí. No. Entonces vendría a ser una traición hacia Jesús de mi parte. Jesús nos santificó. Tuvimos ese momento que día, hasta hace muy poco era pecador. Mi pecado fue perdonado. Yo soy santo, yo soy justo, yo soy limpio. Ese día hubo en mi vida.
Y ese día me terminé de entregar todo mi cuerpo a Jesús. No por eso yo he muerto en la cruz. 고생하는 것도 아닙니다. Tampoco yo sufro por ello. 교회가 이스라엘 간다니까 협의 주더라고요. Cuando yo dije que iría a Israel, la iglesia me dio para mi pasaje. 감사하고요. Me sentía agradecido. 자매들의 목사 협의 없어 걱정 안 Y los hermanos se preocupaban porque yo no tenía pasaje. 해요. 협의 때문에 걱정할 정도는 아닌데. No, no es preocupante 그리고 또 el hecho del pasaje. Después dijeron 대해서 그뭐 상금 탄 걸 가지고 que trajeron lo que el grupo ganó en la competición y 가시할 수 합창다 정신값 주라고. que le dé ahora el almuerzo al coro gracia. ¿Por qué es tanto dinero para el almuerzo? Porque hay muchos miembros, pues. Está bien, está bien. 너무너무 하나님께 감사. Estábamos agradecidos ante Dios. 우리가 예수님을 가장 잘 섬기는 분. El servir ahora de la mejor manera a Jesús. El entregar mi cuerpo o el entregar toda mi herencia. Algo mejor que ello. Mi pecado fue perdonado. Mi pecado fue perdonado por la sangre que Jesús derramó en la cruz. No hay algo más grandioso que ello. Hasta hace muy poquito dijimos que éramos pecadores y tuvimos la paz mediante esta palabra. Tuvimos el gozo, tuvimos un corazón con Jesús. Jesús vino en nuestro corazón, supimos aquello. No tenemos miedo aunque vayamos a morir. Y hemos querido anunciar el Evangelio. Ha surgido gente que ha recibido la salvación. Es una gracia inmensa, es una gran bendición el perdón de nuestros pecados. Hoy en día, tanta gente. Esa muerte Jesús lo considera como una muerte de un perro. Jesús, a pesar de que murió por nuestro pecado, hay tanta gente que dice que es pecador. Señores, las personas coreanas me dicen que soy secta, ¿no? ¿Ustedes saben por qué? Porque decimos que hemos sido lavados por la sangre de Jesús y que por eso soy secta. Yo le llamé a una hermana y ¿para qué hablas con un pastor que no parece ni pastor? Y le quería contestar diciendo, a ver, vamos a ver quién es el pastor que parece pastor. No pude hablar con ella porque no podía platicar cara a cara. No se imaginan lo feliz que soy. Ese perdón del pecado que ella no pudo obtener, yo lo recibí. Ella permanece en medio del pecado, pero yo obtuve el perdón del pecado. Yo obtuve la santificación y Dios oye la oración de hombre como yo y se manifiesta. Anteriormente pensaba que yo debía de ser santo hasta para volar con la alfombra para que Jesús oiga mi oración. Pero Dios oye la oración de un hombre como yo. Él abre los caminos, me permite anunciar el Evangelio. Hemos hecho la cantata Navidad en una ciudad, máximo en un estado vinieron 500 pastores, en un estado vino 300 pastores. Yo, máximo, predicaba la palabra durante 2 horas. A veces, yo estaba feliz. Decía Jesús perdonó nuestro pecado. Entonces el pastor abría sus ojos y decía, amén, amén. Una vez me dijo, Padre, vayamos juntos a la iglesia. Es un lugar a 2 horas de distancia. Y fuimos a esa iglesia manejando. Y ahora me presento con el pastor de esa iglesia y me hizo predicar. Él obtuvo el perdón del pecado ese día. Y muchos miembros de aquella iglesia obtuvieron el perdón del pecado. Al día siguiente, él vino a nuestra oficina. Ni le contamos. ¿Cómo es que vino? Su amigo está en Latinoamérica. Y su amigo vino a Nueva York.
그 이분한테 제 Y le 목에 dijo a 전화를 한 él, 거예요. le llamó por teléfono. 나 뉴욕에 Yo vine 왔다. a Nueva York. 어째? ¿A qué se debe que has 박옥수 venido? 목사님 Es que 만나러. vine para encontrarme con el pastor Oxupar. 박옥수 어제 우리가 설교했는데 Ayer el pastor Oxupar predicó en mi iglesia. 나도 가도 되나? ¿Yo también puedo ir contigo? 된다. Claro. 우리 같이 왔어. Y él vino junto con él. 오늘 지난번에 En esta 이번에 ocasión, 미국 가서 주일 en la 오전에 예배 cantata, 마치고 después del culto de la mañana, del domingo, 교회 가서 또 이제 a 또 보고 la noche, fui para predicar el Evangelio. 복음을 교회가 다 믿어지지 않기 때문에 차이기 때문에 그건 한 5번, 6번 어쨌든 많이도 전해야 돼요. Sí, ya que enteramente mucha gente no puede creer, 5 o 6 veces tenemos que anunciar el Evangelio. Y la gente lloraba, conmovido la palabra. El pastor estaba tan agradecido, no sabía qué hacer. Cuando yo veo eso, es maravilloso obtener el perdón del pecado creyendo en Jesús. La gente me pregunta, le preguntamos, ¿conoce Romanos 3:23? Todos yendo a la iglesia deja de conocer, el 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y yo le vuelvo a preguntar, por si acaso, ¿conoce también el 24? ¿Qué es el 24? La mayoría dice eso. Algo importante, ahora el 24 es mucho más importante que el 23. El 23 dice que hemos cometido el pecado. En el 24 dice que Cristo murió crucificado por nuestro pecado y que nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Quién es el que nos dice justo? Dios, porque viendo la cruz de Jesús, no porque Pastor Oxupar lo haga bien, o porque sea bueno, o porque haya ofrendado mucho, o porque haga algo bueno. Jesús recibió ahora todo el castigo por mi pecado y nos dice que somos justos. El amigo de mi padre tiene una librería. Cuando a mi padre le digo, papá, cuaderno, pídele, ya que es amigo de mi padre. Yo me voy, Señor, disculpe, es que mi padre me dice para que yo lleve un cuaderno. Sí, lleva. Gracias. Y cuando de nuevo ya no tengo cuaderno, sí, pagando por uno de antemano, yo no recibí el vuelto, sino que compré de antemano tu cuaderno. Ayer retíralo. Más, ahora había pagado para comprar el cuaderno y me sentía apenado. Pero mi padre de antemano pagó y yo me sentía seguro. Señor, mi padre me dijo que pagó, que llevé el cuaderno. Sí, él pagó, llévalo. Yo trayendo, no me sentía cohibido, tampoco apenado, no hace falta, porque de antemano mi padre pagó. Algo maravilloso. Señores, nuestro Padre pagó por los cuadernos. Jesús pagó por mi pecado. Por eso es bueno lo de adulto. Es obvio, no tiene sentido que digamos que somos pecadores. Deben saber, por la sangre de Jesús han obtenido el perdón del pecado. No deben decir otra cosa. Deben estar agradecidos. Deben estar agradecidos por habernos hecho limpio a nuestro ser tan sucio. Él sufrió tanto. Hemos cometido un pecado tan sucio. Y todo el castigo por el pecado que nos merecíamos lo recibió. Ahora ya no soy pecador, ya soy santo, yo soy justo. Con solo tener ese corazón, ahora el corazón del Señor se acerca a la de ustedes, de tal manera que ese corazón de agradecimiento, cuando vamos expresando a la gente, otras personas también entran en ese proceso de obtener el perdón del pecado como nosotros.
Eso es tan glorioso, no se imaginan cuánto. Señores, cuando llevamos el ministerio, esto es la felicidad más grande en esta ocasión, haciendo el tour de la cantata en Estados Unidos. Yo dije, en una ocasión fui a Hapcheon. ¿Por qué fui a Hapcheon? Porque los hermanos de Hapcheon a menudo me dicen, pastor, venga por favor a la iglesia de Hapcheon, por favor. Hapcheon pues está en un rincón y no tengo ocasión de ir y no pude ir. Aunque solamente respondí de que iría. Una vez hicimos la cantata Navidad en Chincho. Al terminar eran como las 10. Una vez decidimos ahora dormir en Chincho. Debemos ir a Hapcheon, dijimos. Fuimos a Hapcheon. Era como las 12 y todos los miembros se reunieron y predicamos la palabra. Y todos ahora se regresaban a la casa. Por último vino una hermana, se acercó a mí. Pastor, no puedo seguir viviendo con mi marido. Hace 23 años que me casé con él. Y al comienzo, cuando nos casamos, él no tomó. Y soju es tan fuerte, el licor de arroz, máximo 8 botellas al día. ¿Qué me dijo ella? Que el marido está borracho hasta en el trabajo. Esta hermana dijo que ya no podía seguir viviendo con ese hombre. Ahora, el tener que limpiar las botellas después de volver del trabajo, ella, tanto dolor sentía. ¿Por qué eso va a ser tan doloroso?, le pregunté. Elige a un niño de la escuela y dile que le vas a pagar 100 centavos si tú limpias las botellas y rápidamente te van a limpiar eso. Le dije, hermana, no llores. Mañana trae a tu marido. Yo también tenía que dormir porque ya eran las 12 de la noche. Fui para dormir. Al día siguiente trajo al marido. Y porque el licor de arroz soju uno toma en vasito muy pequeño, pero él empezó a tomar con la botella en sí. Y ya se olía licor a él, en él. Y yo empecé a hablar con el marido. ¿Cómo debería de hablar con él? Me acordé de un versículo de la Biblia, Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí dice, es Jesús. Él se entregó como ofrenda y nos hizo perfectos para siempre. Yo le dije para que lea al hermano. Estaba borracho y decía, porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hermano, ¿tú eres santo? No, yo no soy santo. En la Biblia, como dice que tú eres perfecto para siempre. Sí, así dice. Eres santo, ¿verdad? Y que no era santo. Ahora, ¿tu palabra es correcto o la palabra? La palabra es correcto. Sí, tu pensamiento está equivocado, ¿verdad? Sí. En la Biblia dice que eres perfecto, entonces ¿no eres perfecto? La Biblia tiene más razón que tu pensamiento. Durante 20 minutos me peleé.
peleándonos durante 20 minutos. 처음으로 이제 온전하고 거룩하게 됐다. De repente dijo que era perfecto para siempre. Sí, ya está. 갔어요. Se fue. 그 다음 날도 잤어요. Luego 자고 durmió y ahora se levantó. 습관적으로 Como de 냉장고 costumbre, él sujetó el licor de arroz que estaba en la heladera. 너무 놀라운 거예요. Era increíble. 마시고 싶은 마음이. Ese deseo de querer tomar desapareció. 그 형제가 3번이나 술을 끊으려고 El hermano en 3 ocasiones intentó dejar el alcohol. 3번을 En 3 ocasiones intentó y fracasó. 술 끊는 생각하면 막 고통스러운 거예요. Y sentía un sufrimiento en su 마시지 pensamiento. 말아야지. No tengo que tomar, 그랬는데 no tengo que tomar. Pero 또 이제 자기 de 마시는 vuelta, él tomó 하루에 뭐 그런 술을 10병씩 뭐 8병 10 botellas, 8 botellas al día tomaba. 그날 Ese día, 제가 이 Yo. 성경에 뭐라고 돼 있냐? ¿qué es lo que dice la Biblia? 영혼이 온전케 돼 있네. Dice que hemos sido perfectos para 그럼 siempre. 온전하지? Eres perfecto, 난 ¿verdad? 온전합니다. No soy perfecto. 성경은 온전하다고 너는 안 La Biblia 성경만 dice 네 que eres 말이 perfecto. Tú dices que no. La Biblia tiene la razón o tu pensamiento es la Biblia. Entonces, ¿tú eres perfecto? 안 온전합니다. No soy perfecto. Yo me peleé con ello. 마지막에 이제 Al último. 온전하다 안 할 수가 없지요. Ya no podía dejar de decir que era perfecto si la Biblia decía que él era perfecto. Sí, así se regresó. 그래서 술병을 딱 잡았는데 Sujetó el licor. Ahora dejó, no quería tomar y metió en la heladera. 다음 날도, Al día siguiente 다음 nuevo, 날도, al día siguiente nuevo, al día siguiente 오늘도 y hoy también, mañana. Ya no tenía ganas de querer tomar la bebida. 이야기를 들었어요. Y yo oí eso. Pastor, ya no he tomado después de aquel momento. 술 없으면 미치는데. Anteriormente enloquecía cuando no tenía alcohol. 우리 신학교 들어와 그랬어요. Ven al seminario. 우리 신학교 들어왔어. Vino al seminario. 지금 목사가 됐어. Ahora se convirtió en pastor. 지금 복음을 잘 전해. Está predicando muy bien el Evangelio. 이건 내가 하려고 했던 게 아니야. Esto no se logró porque yo haya intentado 예수님이 hacerlo. 저를 만들어. Jesús formó a él. 저 마음을 만드시고 Ese corazón lo formó 제 마음에는 이런 소리를 넣으면 y cuando introduce este sonido en ese corazón, 살졌다고 깨닫게 되게 만들었어요. hace para que pueda entender de que el pecado fue lavado en su corazón. Cuando uno oye aquello, 맞아요. es correcto de que nuestro pecado ha sido perdonado y acabó el pecado. Y somos felices, estamos agradecidos, estamos contentos desde aquel día. 복음 전하는 게 그렇게 재미가 있어요. Es interesante predicar el Evangelio. 이번에도 많은 높고 낮은 En esta ocasión también hemos anunciado el Evangelio a mucha gente. Hemos estado agradecidos. 가나에 En Ghana 분이 있었는데 estaba el vicepresidente. 그 대통령 부인이 La esposa del vicepresidente vino a Corea. 그분이 부통령에게 박옥수 목사 만나봐요. Le dijo al vicepresidente, tú tienes que encontrarte con el pastor Uspar. 근데 그분하고 부통령 만날 시간이 안 잡혀지는 No, 거예요. no podíamos concordar en el horario para encontrarnos con el vicepresidente. 케냐를 떠난 날인데 Ese día yo salía de Kenia. 새벽에 내가 가겠다 그랬어요. Yo dije que a la madrugada iría. 오라고 하더라고요. Me dijo que vaya. 가서 부통령께 복음을 Fui a la madrugada a predicar el evangelio al vicepresidente. 구원을 받으셨어요. Él recibió la salvación. 그리고 머리에 손을 얹고 기도했어요. Y yo oré poniendo mis manos en su cabeza. En esta ocasión, él se candidató como presidente. 전 대통령은 다른 사람을 지원했어요. El expresidente había apoyado a otro candidato. 대통령이 아슬아슬 돼가지고 Apenas esta persona se convirtió en presidente. 법원에서 결정 내리 이분이 대통령이 된 거예요. Y en el juzgado determinaron de que él era el presidente. 그래서 그분은 전에 그분 이제 대통령 떨어졌고
y otra persona ahora no pudo ser presidente. Él me invitó en marzo a Kenia. 너무 감사해요. Estamos muy agradecidos a Dios. 그분이 종종 사람들에게 얘기할 때마다 A menudo cuando 날 위해 기도하는 Él habla, ante la gente dice que hay alguien que ora por Él. 그날 이제 머리에 손을 얹고 Ese día yo oré poniendo mis manos en su cabeza. 신비한 거예요. Era increíble cómo Dios trabajaba. 그분이 죄 사함을 받으셨어요. Él obtuvo el perdón del 그 pecado. 안에 성령이 살아있는데 El Espíritu Santo 그분이 이제 하나님이 vive 받고 살아요. y trabaja en Él, y Él vive recibiendo la guía de Dios. Era un 죄를 pecado 깨닫는 sucio. 자체도 중요한 거고. Es muy importante 내가 entender el 죄인을 pecado en sí. 고통하는 과정도 중요하고. También es importante sufrir por el pecado, pero después ese proceso es muy importante también. Es necesario el proceso de creer de que como Jesús lavó nuestro pecado. Y cuando uno tiene el corazón de que ya no tiene pecado, con poder Jesús trabaja dentro de nosotros. Es maravilloso y no podemos expresarlo por la palabra. Ahora, ya hace 60 años que hemos recibido la salvación. 지난 60년이 한 며칠 지나간 것처럼 지나갔어요. Los 60 años ha pasado como si fuera que ha pasado días. 정말 나 같은 인간 속에서 Dios, dentro de un hombre como yo, ha trabajado y ha sido maravilloso. 정말 하나님 Verdaderamente, hemos estado agradecidos porque Dios ha trabajado. A veces, millones, 100,000, y delante de aquellas personas he predicado la palabra. 올해도 12월 30일 날 El 31 de diciembre de este año también, 영신 예배를 en el 받았는데 día de Año Nuevo, 지난번에 그때 10만 yo recibí la invitación. Nos reunimos 그날에 100,000 모든 personas la vez pasada. 제 설교를 중계했어요. Ahora, ese día, habían pausado toda transmisión y ellos transmitieron mi prédica. El 31 de diciembre hemos sido invitados en ese lugar de nuevo y yo de nuevo predicaré la palabra. 이 복음을 듣는 사람들이 그렇게 Las personas que oyen este evangelio se conmueven en gran manera. Y todos los canales de ese país ahora van pausando toda transmisión y transmiten mi sermón. El pastor responsable se conmueve demasiado. 몇 년째 만에 다시 가는데 Después de años estoy regresando. 거기 가서 이제 말씀을 전하고 Yendo allí, 10만 명 모이는 predicaré y allí se reúnen 100,000 personas. 쳤는데 Y allí está lleno la cancha. Estamos agradecidos a Dios. 무슨 얘기하는지 아십니까? ¿Saben lo que yo digo? 예수 십자가에 못 박히셔서 Jesús fue crucificado 우리 죄를 사했다고. y ha perdonado nuestro pecado. 통역죄만 사한 게 아니고 No solamente el pecado del pastor Oxupar y el traductor, 받으던 여러분 죄도 sino que el pecado de ustedes, Él ha perdonado. 십자가에 못 박히셨다. Ha sido crucificado por el pecado de ustedes y ustedes son santificados ante Dios. Conviértanse en pastor. No se imaginan cuánta fuerza uno obtiene. No se imaginan cuánta felicidad. Cómo uno quiere gritar. 별짓 다 해요. Y uno hace todo lo que fuera. Se olvida de todo. 사람들은 좋아해요. Y la gente está feliz. Estamos tan agradecidos. 수많은 분들이 Tanta gente, 같은 인간들을 통해서 mediante hombres como nosotros, obtienen el perdón del pecado 전도자 되고 y se convierten en 졸업한 학생들 미국에 ministros. Los que se gradúan. 그랬습니다. Ahora yo le dije para que nos encontremos en Estados Unidos durante 1 hora. Cientos de gente se han reunido. 여러분들 간증도 듣고 Oí el testimonio de ellos, prediqué la palabra. 너무너무 행복한 거. Estaba muy feliz. 우리는 그냥 태어나서 Simplemente naciendo, 그냥 돈 벌어 밥 먹고 a veces comemos, trabajando, nos vestimos, a veces compramos 돈 남으면 casa 세탁기 사고 y si nos sobra compramos lavarropa. 삶을 다 살아왔어요. Esa vida hemos vivido 근데 nosotros. 이제는 우리가 좀 Ahora 달라졌어요. hemos cambiado un poco. 세탁기 산 것도 중요하고 Es mucho más importante que... Es importante comprar lavarropa, es importante 빵 comprar 사는 것도 carro, casa, pan. Pero la realidad de haber obtenido el perdón del pecado por la sangre de Jesús, 한번
충분히 생각하면 Cuando a veces me pongo a pensar, Señor, 감사합니다. gracias. 주님, 내 죄가 사해졌습니다. Señor, mi pecado ha sido perdonado. 깨끗해졌습니다. Ahora yo soy limpio. 주님 내 안에 일하실 수 Señor, 있습니다. ahora usted puede trabajar dentro de mí. 너무너무 감격스러운 거예요. Es muy, muy conmovedor. 우리는 예수 십자가에 못 박혀 Nosotros 죽은 건 아는데 sabemos el hecho de que Jesús murió 그 crucificado 죽음이 por 나를 nuestro 뭘 pecado, 했는지 pero 모르니까 no saben 예수 나를 qué 죽었다고 ha hecho esa muerte 하면서 por nosotros. A pesar de que 얼마나 dicen que 많은 murió 사람들이 Jesús 속아 por 죄인을 알고 su ser, tanta gente engañada por Satanás dice que es pecador. 우리가 이 성경 그렇게 말하죠. Esta Biblia que tenemos no dice eso. 예수 우리 죄를 위해 죽으시고 Jesús murió por nuestro pecado 우리 죄가 씻어졌다고 말해요. y dice que nuestro pecado ha sido 우리가 lavado. 의롭다고 말해요. Dice que somos justos. Dice que somos santos. No hay algo más maravilloso que ellos, señores. 사실 몰랐다면 Si no hubiese conocido esta verdad, 이야기를 안 했다면 si no hubiese mencionado esta palabra, 인생이 어땠었는지 모르겠어요. no sé cómo sería de mi vida. 예수 피로 죄 사함 받고 Por la sangre de Jesús obteniendo el perdón del 이 pecado. 말씀을 전했던 He predicado esta 아무것도 palabra, 아닌 사람이 말씀을 전하고 Soy un don 말씀을 nadie, 해주시고 pero me permitió la palabra 말씀을 para que 전하는 주님 pudiese 천 가지 만가 predicar. 죄를 Y 도우시고 mientras que predicaba en 1.000 millones de cosas, el Señor me ayudó y me otorgó la gracia. 여러분이 하나님 Señores, 일하시면 si Dios trabaja, 하나님 우리를 위해 일하시죠. Dios trabaja 당연하죠. por nosotros, obviamente, para 삶이 nosotros. 만족하지 않을 때, Cuando no están satisfechos de la vida, 어려울 때, cuando tienen 몸이 dificultad, 병들었을 cuando 때, están enfermos, 빚졌을 때, cuando están endeudados, 공부할 때 cuando tengan vacío, 마음으로 하나님을 섬겨보세요. con el corazón intente servir a 복음을 Dios. 전해보세요. Prediquen el Evangelio. 말하선 평안이 오고 Tienen una paz que no se puede expresar por la palabra, tienen 소망이 gozo 넘치게 됩니다. y sobreabunda la esperanza. 이제 제가 구만 60년이 됐는데 Hace 60 años que obtuve la salvación. 이 성경 한 권이 Este libro, la Biblia, 평안과 기쁨과 me da la paz, el gozo, la felicidad. 여러분 한 분도 빠지면 그렇게 되길. Espero que todos ustedes puedan experimentar ello, que ni siquiera uno se ausente. Ustedes viviendo por el Señor, para el Señor, predicando el Evangelio. Entonces el Señor trabajará 내가 날 para 위하는 ustedes. 것이 날 위해 비교가 안 되죠. Es incomparable que yo trabaje por mí o que el Señor trabaje 가장 por mí. 지혜로운 사람의 El más sabio. Entonces tendrán la vida del más sabio. 예수님 앞에 감사하다고 한번 얘기해 보세요. Por favor, digan delante de Jesús gracias. 조용히 틈 있을 때마다 Las veces que ustedes tengan oportunidad, 과거를 돌아보고 por favor, 내 죄 vuelvan 때문에 vuelvan a ver su pasado y agradezcan al Señor que le ha rescatado del pecado. No se imaginan cuánta gracia sentirá en el corazón 죄 속에 빠진 분이 있으면 si entre ustedes hay alguien que está en medio del pecado. 이야기해 주세요. Por favor, cuéntele que Jesús lavó el pecado tuyo en la cruz. Entonces Dios se contentará. 삶을 살게 될 줄. Confío de que vivirán esa vida bendita. Muchas gracias.